Bien, con respecto al trabajo práctico sobre fuerzas, algunos de los alumnos me han planteado si podría resolver un ejercicio de ese trabajo práctico. Entonces, yo tomé el ejercicio número 3 y lo resolví. Recuerden que lo tenemos que hacer en forma analítica y en forma gráfica. ¿Sí? Entonces, fíjense, en forma analítica se hace sumatoria de fuerza en X. ¿Sí? Lo que se hace es se descomponen las fuerzas en la dirección X. Para eso se multiplica la fuerza por el coseno del ángulo. 50 por coseno de 140, más la fuerza 2, 60 por el coseno de 260, más la fuerza 3 por el coseno de 10. ¿Sí? Eso con la calculadora lo resuelvo, ¿sí? Y me da que la sumatoria de fuerza en X vale 20,21 newton. Bueno, después hacemos la sumatoria de fuerza en Y. O sea, lo que significa eso es que hay que sumar todas las fuerzas que están, digamos, las componentes de estas fuerzas en la dirección Y, acá. ¿Sí? Acá, acá. Bien, entonces se hace lo mismo que en X, nada más que se multiplica, en vez por coseno, se multiplica por seno la fuerza. 50 newton por seno de 140, más 60 newton, ¿sí? Por el seno de 260, más 70 newton por el seno de 10 grados. Bueno, y eso me da, haciendo los cálculos, menos 14,79 newton. Entonces, ¿cómo obtengo la resultante? F4. Bueno, tengo que hacer la raíz cuadrada de este número al cuadrado más este número elevado al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que cuando está negativo, ¿sí? Al elevarse al cuadrado queda positivo. ¿Sí? Digamos que al elevar al cuadrado multiplicamos por el mismo número y menos 14,79 por menos 14,79, el signo menos por menos queda más, ¿no es cierto? Entonces acá es lo mismo que le dejen como positivo, ¿sí? Entonces sumamos este al cuadrado más este al cuadrado, ¿sí? Le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos el valor de F4, ¿sí? 25,04 newton. Y el ángulo de esta resultante, o sea, para saber en qué lugar del plano está ubicada, sabemos que la tangente de φ, ¿sí? Porque lo que tenemos que hallar es F4 y φ, ¿sí? La tangente es las fuerzas en Y dividido las fuerzas en X, ¿sí? O sea, estas son las fuerzas en Y, estas son las fuerzas en X. Yo hago esa división, me da menos 0,73. ¿Sí? ¿Cómo obtengo φ? Tengo que hacer el arco tangente de este valor. Que en la calculadora ustedes lo hacen como tangente a la menos 1, ¿sí? De menos, esto es menos, ¿no es cierto? 0,73. Y eso le da un ángulo de menos 36,19 grados. ¿Estamos? Bueno, ahora nos vamos al método gráfico. Acá. Yo representé primero la fuerza F1, 50 newton a un ángulo de 140 grados, ¿sí? O sea, alfa, acá, este valor de alfa es 140 grados. Ustedes lo miden con el transportador, ¿sí? Y por ejemplo, acá los 50 newton, ustedes tienen que hacer una escala, ¿sí? Y por ejemplo que 10 newton representa un centímetro, entonces 50 newton tengo que marcar acá 5 centímetros, ¿sí? Y ahí tengo la fuerza F1. Después tengo que trazar la fuerza F2, esta. Fíjense que está a un ángulo de 260 grados. O sea, si este es el eje acá de 270, 10 antes acá, ¿no es cierto? Esto es 260 acá. Bueno, una vez que marco 260, tengo que trazar una fuerza de 60 newton, que según mi escala, ¿no es cierto?, son 6 centímetros, ¿no es cierto? Entonces trazo 6 centímetros acá. Y ahí ya tengo la fuerza F2, ¿sí? Tengo el ángulo, ¿no es cierto?, beta y la fuerza F2. ¿Qué me queda trazar? La fuerza F3, 70 newton a 10 grados, ¿sí? Marco acá mu, ¿sí? Esta es la letra griega mu. Y
trazo con el transportador 10 grados y después marco, ¿sí?, el módulo, ¿no es cierto?, de la fuerza, que son 70 newton, ¿sí? O sea, hago una escala y trazo acá 7 centímetros. Recuerden que hay que respetar la escala para todos los valores, ¿sí? No puedo hacer una escala para este, otra para este. Tiene que ser la misma escala para todos. Bueno, una vez que tengo representadas las fuerzas F1, F2 y F3, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarla. ¿Se acuerdan del método del paralelogramo? ¿Sí? Por ejemplo, tomo F1 con F2. ¿Sí? Donde termina F1, ¿sí?, acá termina F1, trazo F2 paralela acá, ¿sí?, una línea de trazo, una línea auxiliar, ¿sí? Bien, y acá donde termina F2 tengo que llevar F1, una paralela, ¿no es cierto? ¿Sí? Vengo, y acá, donde se cortan uno con el origen acá, y esto es la suma F1 más F2. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que sumar las tres fuerzas, ¿sí? Acá tengo las dos, pero todavía me queda F3, ¿sí? Este es F3. Entonces, ¿cómo hago? El mismo método, el método del paralelogramo. Entonces acá donde termina F1 más F2, fíjense, llevo acá una paralela F3. ¿Sí? Más o menos por ahí. Y donde termina F3 tengo que llevar una paralela a esta, acá. ¿Sí? Bien, ahí uno con este punto, con el origen, y tengo la resultante, ¿sí? F4. Y el ángulo, recuerden que nosotros siempre marcamos el ángulo a partir del eje X positivo, ¿no es cierto? A partir de ahí empezamos a medir, ¿sí? Entonces el ángulo que nosotros tenemos que marcar es este, ¿sí? Phi. ¿Pero qué pasó? Acá por el método analítico me da menos 36,19. O sea, la calculadora da hasta 90 y hasta menos 90. O sea, nunca nos marca un ángulo, por ejemplo, de 100 grados ni menos 110, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué me está dando? Me está diciendo la calculadora, cuando me calculó este ángulo, me calculó acá, ¿sí? Este valor de phi, ¿sí? De menos 36,19, que sería lo mismo que este, ¿no es cierto?, si voy por el otro lado. Pero como yo tengo que tener siempre el valor positivo del ángulo, ¿sí?, entonces hago, fíjense, una vuelta completa, una vuelta hasta llegar acá, es 360. Si yo le resto este pedacito, 36,19, ¿sí?, me queda 323,81. O sea, este ángulo de phi es 323,81. Bueno, entonces, repasando, fíjense, el valor de F4 tiene que coincidir con este valor cuando ustedes multiplican, midiendo, ¿no es cierto?, esto, multiplican por la escala, le tiene que dar aproximadamente 25, el módulo de F4. Y el ángulo, ¿sí?, si ustedes miden con el transportador para abajo acá, le tienen que dar menos 36, ¿cierto? Y si miden pegando toda la vuelta, le tienen que dar 323,8. ¿Sí? Entonces ahí queda más o menos aclarado el tema del ejercicio número 3. Bien, hasta acá llegamos.